Golpe de Estado permanente, la industria de la censura y el modelo de explotación de epítemo digital de guerra. Gegen den Strom. Zur Sache. Politikwissenschaft ist ja eigentlich eine sehr normative. La ciencia política es en realidad una disciplina muy normativa. Cuando se trata de cuestiones de poder, es decir, de la distribución desigual del poder social, el politólogo busca primero la solución en el análisis de las constituciones. Por eso el estudio comparado de los sistemas de gobierno es una de las áreas centrales de la ciencia política. ¿Qué papel desempeñan los órganos constitucionales? ¿Cómo cooperan o se enfrentan entre sí? ¿Cómo funcionan los mecanismos de control y equilibrio? En un segundo paso se compara la norma constitucional con la práctica constitucional. Y en todos los estados que conozco, la práctica se desvía claramente de la norma, con una sola excepción. En el Reino Unido no existe una constitución escrita, así que tampoco hay normas constitucionales en sentido estricto. La Constitución funciona más bien como un derecho consuetudinario, se basa en la práctica constitucional y no puede apartarse de ella. Ferdinand Lassalle escribió que las cuestiones constitucionales son, en el fondo, cuestiones de poder. Así que, cuando alguien habla de un golpe de Estado, normalmente se imagina un golpe contra la Constitución. Pero lo que estamos viendo hoy es un golpe de Estado dentro del propio marco constitucional. La forma jurídica del Estado se mantiene, pero se vacía de contenido. El estado de excepción, y con él una nueva forma de gobierno autoritario, va acompañado de una especie de simulación de democracia. La suspensión del Estado de Derecho ocurre dentro de la propia Constitución, que se ha reducido a un capullo del que emerge una nueva forma de dictadura. Un ejemplo de ello son las sanciones extralegales contra personas concretas. Se les despoja de todos sus derechos, no por una ruptura o abolición del Estado de Derecho, sino eludiendo los procedimientos legales, que se mantienen formalmente, pero son sustituidos por una nueva forma de arbitrariedad. En realidad, se trata de la implantación de una dictadura con guantes de terciopelo, cuyas garras permanecen invisibles para la mayoría, pero resultan aún más eficaces. El estado de excepción, como dice Giorgio Agamben, se convierte así en una práctica permanente de gobierno. La expresión golpe de Estado permanente viene de François Mitterrand. La usó para referirse a la Constitución de la Quinta República de De Gaulle y hoy vuelve a tener actualidad. Mitterrand criticaba el poder centralista y autoritario del presidente y explicaba cómo algo que empieza como una medida excepcional puede convertirse en un golpe de Estado continuo. El presidente nombra al gobierno y puede destituirlo. Puede disolver el parlamento, convocar elecciones, organizar un referéndum. Es elegido directamente por el pueblo. Es jefe de las Fuerzas Armadas y de la Force de Frappe. Puede declarar la guerra y firmar. Además, puede invocar el artículo 16 sobre el estado de emergencia. ¿Qué queda entonces? Cuando Mitterrand fue elegido presidente en 1981, gobernó durante 14 años y utilizó todo ese poder por sí mismo. Incluso aprobó personalmente el atentado con bomba contra el barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior, el 10 de julio de 1985. La reintroducción de la llamada responsabilidad familiar nazi en el caso de Hüseyin Dolu, en Alemania, donde se bloquearon las cuentas de su esposa y de su madre, demuestra que estamos ante un claro ejemplo de terrorismo de Estado dirigido contra disidentes que, por ejemplo, en Alemania, se inspiran en el principio de paz recogido en la Constitución. Por eso me parece que el término golpe de Estado permanente lo describe de forma muy acertada. Algunos ejemplos. La politóloga, la profesora Ulrike Guérot,
Es despedida por la Universidad de Bonn porque se niega a seguir la narrativa propagandística. Al periodista Ulrich Hayden, el banco Hamburger Sparkasse le cierra la cuenta por orden de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera. El suizo Jacques Baud, el periodista Hussein Dolu y otros son objeto de sanciones extralegales y se les priva de todos sus derechos. La condena del activista del movimiento Querdenker, Michael Ballweg, muestra de forma ejemplar cómo fiscales dependientes de instrucciones abusan de los procedimientos del Estado de Derecho para llevar a los críticos del gobierno ante los tribunales. El periodista Patrick Baab, es decir, yo, pierde un contrato de docencia en la Universidad de Kiel por sus investigaciones en el Donbass, algo que el Tribunal Administrativo de Schleswig-Holstein ha considerado ilegal e inconstitucional. El fiscal general persigue a la presidenta de la asociación Friedensbrücke con una orden de detención por presunto apoyo a una organización terrorista. Esto ocurre después de que las dos repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, con cuyos representantes el gobierno alemán aún participó en las negociaciones de Minsk en 2015, hayan sido declaradas organizaciones terroristas con efecto retroactivo de 10 años, algo que según el artículo 102, párrafo 2 de la Constitución, en realidad está prohibido. Y la lista podría seguir indefinidamente. Eso significa que la actuación está coordinada y se dirige de forma centralizada. La persecución política, la propaganda y la censura van de la mano. Juntas forman un instrumento de poder para imponer intereses económicos, autoridad política y hegemonía cultural. La oleada de represión contra los opositores a la guerra y a los gobiernos fue iniciada por la OTAN. En su cumbre de Vilna, en 2023, los gobiernos de los países miembros anunciaron que reforzarían la cooperación con la Unión Europea en la lucha contra la llamada desinformación. Esto sugiere que la OTAN mueve los hilos entre bastidores en la lucha contra las opiniones disidentes. Con su agenda estratégica para el periodo 2024 a 2029, anunciada en junio de 2024, la Unión Europea se ha puesto en rumbo hacia la preparación para la guerra. En ese documento, el Consejo de la Unión Europea promete reforzar la resiliencia de la Unión dentro de un enfoque que abarque todos los riesgos y a toda la sociedad. La Unión considera todo lo que interpreta como desinformación un intento de desestabilización y lo equipara al terrorismo y al extremismo violento. Norbert Herring señala, con razón, que con ello la Unión Europea declara de facto enemigos del Estado a los críticos del gobierno y de la OTAN. En consecuencia, ya rige en la Unión una especie de ley marcial no declarada, y eso significa que la OTAN gobierna en la sombra. Die NATO regiert im Hintergrund mit. Y las garantías habituales del Estado de Derecho en tiempos de paz, como la libertad de opinión y de información, dejan de aplicarse cuando se tocan cuestiones importantes para la OTAN. El año pasado, el gobierno federal declaró que está vinculado a objetivos secretos de la OTAN. Investigaciones muestran que los gobiernos de los países miembros utilizan todas las organizaciones y fuerzas sociales como correas de transmisión para someter a represalias a quienes se guían por el mandato de paz de la Constitución. En definitiva, se trata de una red de persecución política que atraviesa las instituciones. Como sabe el autor por experiencia propia, en todo esto están implicadas universidades como la de Kiel y la Escuela Superior de Berlín de Medios, Comunicación y Economía, academias, fundaciones y coaliciones como la Comisión Germano-Ucraniana de Historiadores, fundaciones vinculadas a los partidos nacionales como la Fundación Rosa Luxemburg o la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Federal de Bibliotecas, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, locales como la Palenque de Kiel y centros de conferencias, por ejemplo, cuando se niega la cesión de espacios,
ayuntamientos, publicaciones en línea como T-Online del grupo Streuer, periódicos y revistas como Der Spiegel, La Faz, la Sächsische Zeitung o el Süddeutsche Zeitung, emisoras públicas como el MDR, organizaciones juveniles como la Linksjugend, las llamadas organizaciones no gubernamentales financiadas por el Estado o por la Unión Europea, como Fake Observers, los llamados verificadores de hechos como Correctiv, librerías y sindicatos como Verdi, así como diversos agitadores en Internet, entre ellos la organización NAFU. También se ejerce presión a través de los servicios secretos. Así, los aparatos ideológicos funcionan como vasos comunicantes. Son todos aquellos mecanismos que organizan la reproducción intelectual de la sociedad. Según el filósofo francés Louis Althusser, la tarea de estos aparatos ideológicos es asegurar la lealtad al orden de la economía de mercado y a la política impuesta por el Estado. Entre estos aparatos se incluyen las escuelas, las universidades, las academias, los laboratorios de ideas financiados por el Estado o por empresas, las organizaciones no gubernamentales financiadas por gobiernos o por entidades supranacionales, las fundaciones, las organizaciones transatlánticas, las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos, los medios públicos y los de grandes corporaciones, los verificadores de hechos, que en realidad no verifican hechos sino la compatibilidad con los relatos propagandísticos, las iglesias, las publicaciones en Internet como Wikipedia y los talleres de falsificación de los servicios secretos y de los gobiernos. Estos aparatos ideológicos están desarrollando ahora una cooperación sutil con los aparatos represivos del Estado. Lo que suele venir después es un juego de ping-pong entre los aparatos ideológicos del poder burgués y su conexión con las medidas de los órganos represivos del Estado, la justicia, la policía, los entes reguladores de los medios regionales y las autoridades fiscales. El objetivo es imponer una censura encubierta, eludiendo los procedimientos del Estado de Derecho, generar miedo en terceros para provocar obediencia anticipada y destruir la existencia económica de las personas señaladas. Estas ejecuciones públicas buscan intimidar a toda la población dentro de una nueva estructura de poder antidemocrática. Antidemokratischen Herrschaftsgefüge. No es casualidad que, al menos en una universidad, precisamente quienes promovieron activamente mi expulsión sean los que se sienten comprometidos con redes transatlánticas como el German Marshall Fund. Esto muestra dónde están realmente los que mueven los hilos de esa esfera pública de censura y denuncia. Y con eso no quiero decir que estas personas reciban órdenes desde Langley. Más bien, la rapidez con la que actúan demuestra que se sienten en una especie de deuda que deben saldar. Al fin y al cabo, se trata de invitaciones a congresos, becas, viajes de investigación o la aprobación de proyectos científicos. Creen que, para su propia carrera, es mejor presentarse como quienes aportan legitimidad a los intereses estadounidenses. El objetivo de la interacción entre los aparatos ideológicos y represivos del Estado es castigar a cualquiera que se aparte de la línea de propaganda y de guerra de los gobiernos de la OTAN. Al mismo tiempo, buscan crear miedo mediante el escarmiento, para imponer así una obediencia anticipada en la población. Pero esta generación de miedo, a través de represalias arbitrarias contra los disidentes, no empezó con la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Empezó en 2020, con el coronavirus y el estado de excepción que se escenificó entonces. Bajo el pretexto de la protección frente a las infecciones, se suspendieron por decreto los procedimientos democráticos y los derechos fundamentales individuales, dejando sin efecto la Constitución. Con la movilización del miedo, se pretendía paralizar la resistencia de los ciudadanos. La oligarquía dominante aprovechó el estallido de la enfermedad respiratoria para declarar un estado de excepción global. La industria de la censura se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad porque se apoya en dos grupos sociales.
Uno de ellos actúa como correa de transmisión de la OTAN y de Estados Unidos. Son las élites académicas corrompidas por el vínculo transatlántico. El segundo grupo social es el precariado académico. El primero, por tanto, son esas élites en Kanks, die in die Weltsicht des Hegemons eingebunden sind. Hierzu dienen eine ganze Reihe von Apparaten der Elite. Para esto existe toda una serie de mecanismos de integración de las élites, como por ejemplo la Fundación Rockefeller, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Sociedad Alemana de Política Exterior, creada siguiendo su modelo y financiada de forma privada, la Fundación Ciencia y Política, el German Marshall Fund, el Instituto Atlántico, el Puente Atlántico, el American Council on Germany, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation y otras organizaciones. Todas ellas forman una red de planificación política que funciona como laboratorio de ideas y espacio de consenso, como cantera de talento y fuente de reclutamiento, y también como una puerta giratoria entre la política, la economía y los medios de comunicación. Al mismo tiempo, crean una especie de red de prestigio y muchos caminos profesionales, desde las becas Fulbright, pasando por el apoyo del German Marshall Fund, hasta la pertenencia al Atlantic Brücke o a centros de pensamiento como el Atlantic Council. El segundo grupo social tiene un alcance mucho más amplio. Es el precariado académico. Se trata de esos titulados universitarios que, por ejemplo, tienen que mantenerse a flote trabajando como colaboradores freelance en medios de comunicación, como empleados temporales en las llamadas ONG financiadas por el Estado o en puestos con contrato limitado en think tanks. Para todos ellos, adoptar de forma anticipada la manera de pensar y los deseos de sus superiores se convierte, literalmente, en una cuestión de supervivencia. Viven bajo una presión constante por denunciar, para poder demostrar su lealtad ante sus superiores y mantenerse dentro de los aparatos ideológicos. Así que la persecución política no es obra de personas con poca capacidad intelectual, sino que muestra la sumisión de las élites académicas al discurso del poder. La identificación de muchos académicos con la ideología de la OTAN es alarmante. Y no solo, como dijo Karl Dietrich Bracker al referirse a la cosmovisión nacional socialista, por la simpleza del conjunto de ideas del que se alimenta esa propaganda, sino sobre todo por la ciega sumisión a su pretensión de exclusividad, tan marcadamente intolerante. Pero esto solo demuestra el proceso de autoajuste uniforme que se extendía desde los juristas del Estado hasta los economistas, desde los historiadores hasta los filólogos, desde los filósofos hasta los científicos naturales, y desde los publicistas hasta los poetas, músicos y artistas plásticos. El bizantinismo, la manipulación y la coerción están entrelazados de forma inseparable. Las élites corrompidas por la influencia transatlántica y el precariado académico conforman, como dijo una vez Max Weber, esa jaula de acero de la servidumbre que determina con una fuerza abrumadora el modo de vida de cada individuo. Quien quiera saber cómo funcionaba entonces, solo tiene que mirar con atención lo que ocurre hoy. Y especialmente en tiempos de crisis capitalistas, destaca la falta de espíritu crítico entre los intelectuales. Antonio Gramsci escribió: los intelectuales europeos ya no representan la autoconciencia cultural ni la autocrítica de la clase dominante. Han vuelto a convertirse en agentes directos de esa clase dominante. Su función consiste, sobre todo, en momentos de cambio en el modelo de valorización o cuando surgen problemas de legitimidad, en organizar la hegemonía social de un grupo y su dominio estatal, especialmente en esas fases de crisis de mando y de liderazgo, cuando el consenso espontáneo empieza a resquebrajarse. El trasfondo de todo esto es, en realidad, la crisis endémica del capitalismo. Con eso me refiero ante todo a la creciente debilidad de la inversión que se ha ido acumulando en las últimas décadas y que proviene del problema de la sobreacumulación. Es gibt gleichsam zu viel Kapital.
Podríamos decir que hay, por así decirlo, demasiado capital. La sobreacumulación significa que los propietarios del capital ya no encuentran oportunidades de inversión a largo plazo que les permitan obtener los rendimientos que desean. Esto provoca una larga fase de estancamiento en la economía mundial. Según los análisis de Robert Brenner, la causa está en la tendencia a la caída de la tasa de beneficio en los países industrializados. Esto se ha demostrado especialmente en el caso de Estados Unidos y de Alemania. Frente a esa caída de la rentabilidad, los inversores pueden reaccionar de varias maneras, reduciendo los salarios, racionalizando la producción, abaratando las materias primas, las piezas de suministro y el almacenamiento, o abriendo nuevos mercados para sus productos. Por eso, la tasa de beneficio fluctúa mucho, pero a largo plazo no se aprecia una recuperación estructural. El neoliberalismo de los años 80 trajo consigo la internacionalización y la desregulación global del sistema financiero. Los mercados financieros se convirtieron en el lugar donde, ante la caída de la rentabilidad industrial, todavía se podía ganar dinero rápido. Wall Street y la City de Londres se transformaron en nuevos centros de poder económico, porque frente a los estados nacionales, ampliaron de forma considerable su margen de actuación. En los mercados financieros, la obtención de beneficios no se da mediante inversiones en medios de producción o en mano de obra para ganar dinero con la venta de productos. Lo que se hace es invertir en títulos financieros con la expectativa de poder venderlos más adelante a un precio más alto. Es decir, se busca que el dinero genere más dinero sin producir bienes. Ya en 2016, el volumen de las transacciones en los mercados financieros superaba en más de 100 veces el valor del comercio de bienes y servicios. A través de la creación de derivados, es decir, valores derivados y agrupados, se pueden hacer apuestas bursátiles sobre las fluctuaciones de los precios. El capitalismo financiero surgió porque las tasas de beneficio en la economía real habían caído. Ahora él mismo se ha convertido en la causa de la crisis. La crisis financiera de 2008 provocó la recesión global más grave desde la Segunda Guerra Mundial y poco después dio lugar a la crisis del euro, que aún hoy no se ha resuelto. Como los mercados financieros prácticamente se habían derrumbado, los bancos centrales abrieron las compuertas y llenaron el sistema de dinero. Durante la crisis de la COVID-19, la situación se extendió a casi todos los segmentos del mercado, también al sistema bancario en la sombra y al sistema financiero en su conjunto. Una vez más, fueron los bancos centrales quienes evitaron el estrangulamiento de la liquidez y reaccionaron de forma eficaz ante la crisis. Pero la crisis en sí no ha desaparecido. Más bien, las inyecciones de dinero de los bancos centrales crean una estabilidad solo aparente en el sistema. Según Joshua Bullweber, el sistema financiero global actual y el capitalismo de los países industriales occidentales ya no pueden funcionar sin las intervenciones permanentes, altamente poco convencionales, de gran alcance y en algunos aspectos muy extremas de los bancos centrales. Si estos dejaran de aplicar esas medidas, el sistema bancario, el sistema financiero global y las economías de todo el mundo colapsarían. El ejemplo de Alemania. La base para la financiarización de la economía se creó con la exención fiscal de las plusvalías por ventas, introducida por el gobierno de Schröder y Fischer en el año 2002. Eso permitió a los bancos vender sus participaciones industriales sin pagar impuestos e invertir en valores estructurados. Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, los bancos alemanes cayeron muy rápido en el torbellino de la crisis financiera de 2008, algo que en parte se habrían ahorrado sin ese cambio de cartera. Por otro lado, la industria financiera internacional pudo comprar participaciones en empresas alemanas. La crisis financiera marcó un punto de inflexión en el que comenzaron dos transformaciones estructurales decisivas en el sistema financiero. El traslado de los créditos incobrables hacia los bonos del Estado
y de los bancos hacia el sistema bancario en la sombra. Según el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, el rescate de los bancos con dinero de los contribuyentes hizo que los riesgos en el sector bancario disminuyeran, mientras que la deuda de los estados aumentó como nunca antes en tiempos de paz. Al mismo tiempo, el patrimonio de los fondos ha salido de los balances de los bancos, mientras que ha aumentado de forma espectacular en los fondos de cobertura, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los inversores financieros. Eso incrementa los riesgos, porque en el sistema bancario en la sombra, las inversiones suelen apalancarse mediante derivados, para aprovechar al máximo las fluctuaciones de los precios y al mismo tiempo aliviar el capital propio. Esto aumenta el peligro de ventas forzadas procíclicas y puede poner en riesgo las condiciones de refinanciación del Estado. De este modo, también el presupuesto de Alemania ha caído en una especie de cautiverio babilónico frente a los inversores financieros internacionales del sistema bancario en la sombra, en gran parte sin regular, que ganan miles de millones con la guerra de Ucrania y pueden presionar a cualquier estado que quiera salirse del frente de los belicistas, provocando venta masiva de sus bonos. En segundo lugar, los inversores financieros estadounidenses pudieron comprar participaciones en empresas alemanas. Hoy, solo alrededor de un tercio de las acciones de las 40 compañías del DAX está en manos alemanas. En especial, los inversores de Norteamérica han aumentado sus participaciones hasta superar el 25%. En más de la mitad de las empresas del DAX, las mayorías están en manos de inversores extranjeros. Alemania ya no es dueña en su propia casa. Las decisiones se toman en otros lugares. La base económica ha pasado cada vez más al control de los inversores financieros estadounidenses. Y de ahí surge, en última instancia, también la dependencia política. Eso explica por qué también el sector empresarial aceptó sin quejarse públicamente la desastrosa política de sanciones. Pero esas sanciones se han convertido en un auténtico boomerang. Al cortar las relaciones energéticas con Rusia, la economía alemana ha entrado en un ciclo de recesión. La competitividad se está desmoronando, la desindustrialización avanza a toda velocidad, las empresas cierran o trasladan su producción y se están perdiendo puestos de trabajo. Este proceso de desindustrialización ha llegado ya a un punto de no retorno. Desde la crisis del coronavirus se han perdido más de 340,000 plazas industriales, es decir, una de cada 17. Y en 2023, la inversión extranjera directa cayó al nivel más bajo de los últimos 17 años. Investitionen erreichten 2025 ein 17-Jahrestief. Der Übergang zum digitalen Kapitalismus. La transición hacia el capitalismo digital, que ahora surge sobre las ruinas humeantes del neoliberalismo, está trayendo cambios profundos tanto en los mercados financieros como en el sector productivo. En los mercados financieros, el uso de la inteligencia artificial acelera las operaciones y con ello aumentan los riesgos. La tecnología blockchain está dando lugar a nuevas plataformas de comercio y de especulación que por ahora escapan al control del Estado. Pero este proceso no conduce a la desaparición del capitalismo, sino a la radicalización de sus mecanismos fundamentales. Acelera la concentración del capital y el crecimiento de la desigualdad social. Philip Staab escribe que el capitalismo digital no es solo, en un sentido sistemático, una máquina de producir desigualdad social, sino, en un sentido más amplio, una nueva forma de dominación social. En Estados Unidos se está planteando usar stablecoins respaldadas por el dólar para generar una nueva demanda de bonos del Tesoro y reducir el riesgo de que una subasta de deuda fracase. De hecho, stablecoins como Tether y Circle ya están entre los 20 mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense. La ley Genius, aprobada en julio de 2025, ha vinculado de forma discreta las reservas de stablecoins con la demanda de esos bonos. A partir de entonces,
todo emisor de stablecoins debe respaldar sus monedas con activos seguros. Y según la definición del Departamento del Tesoro, esos activos son precisamente los bonos del Estado. Esto significa que cada dólar que entra en stablecoins se redirige automáticamente hacia bonos del Tesoro. En la práctica, cualquier inversor en criptomonedas se convierte de manera obligada en prestamista del gobierno de Estados Unidos en cuanto utiliza stablecoins. Los reguladores estadounidenses tienen acceso completo a las instalaciones, y una inflación del dólar también devalúa los activos digitales. Esta nueva forma de control refuerza la dominación del dólar. Rusia habla aquí de planes de Estados Unidos para reducir su enorme carga de deuda, que a finales de mayo de 2026 rondaría los $40 billones a través de las stablecoins. La idea sería sustituir la deuda por stablecoins respaldadas por el dólar, desvincular después esas stablecoins del dólar y devaluarlas de forma masiva. Eso equivaldría, en la práctica, a hacer que el resto del mundo pague la deuda estadounidense. Un reinicio financiero de ese tipo permitiría a Estados Unidos reducir su carga de deuda y al mismo tiempo mantener la dominación del dólar como moneda de referencia mundial. No está claro si eso puede llevarse realmente a cabo. Moscú está trabajando en su propia moneda estable respaldada por el rublo Ya-7A5 que se lanzará en la cadena de bloques Tron. Con esto, busca reducir la dependencia de las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, como Tether, a través de las cuales Rusia ha realizado en el pasado operaciones petroleras con China e India. En la economía real digitalizada, tanto la creación de valor como la circulación de bienes están cambiando de forma radical. En el centro se sitúan ahora los mercados propietarios. Sus empresas líderes son Google, Apple, Facebook y Amazon, todas ellas monopolios. Las empresas monopolísticas clásicas operan dentro de los mercados, explica Philip Stab. En cambio, los medios de referencia del capitalismo digital son los propios mercados. El mercado, en sí mismo, se está convirtiendo en propiedad privada. Esa es una diferencia fundamental con respecto a la ideología neoliberal, cuyos centros son los mercados supuestamente neutrales. Los mercados dominantes están en manos privadas. Lo decisivo para ellos es el alcance, es decir, el tamaño de su base de usuarios. Para conseguir ese alcance financian sus ofertas con ingresos de otros ámbitos de negocio. A los consumidores se les atrae con servicios aparentemente gratuitos, pero en realidad los pagan entregando sus datos. Al diferenciarse de Napoleos Claiborne en el propietario del mercado con el sumdeo en beneficio, se manifiestan en 4 formas de control. Primero, en la información, que es la materia prima central. Segundo, en el control de acceso, según su propio criterio. Tercero, en la elección de los servicios. Y cuarto, en el control de precios, tanto hacia los productores como hacia los consumidores. La materia prima esencial de estos mercados propietarios son los datos de los usuarios. El valor se genera a través de la recopilación y la agregación de esos datos. Y eso actúa tanto del lado de los productores como del lado de los consumidores. En las esferas de la producción y del consumo se extraen datos de los usuarios. Los usuarios y los productores creen que son ellos quienes buscan en Internet con Google. Pero en realidad es Google quien los busca a ellos. Esto no solo permite controlar el comportamiento y el rendimiento, sino también dirigir el comportamiento de forma predictiva a través de la selección y la jerarquía de los resultados de búsqueda. Después de que el neoliberalismo haya liberalizado y precarizado en gran medida las relaciones laborales, ahora surgen nuevos riesgos y una mayor presión sobre el rendimiento. En la producción y en la distribución, la digitalización se utiliza para racionalizar procesos y reducir puestos de trabajo. Así que, mientras los flujos de datos y beneficios ascienden hacia las plataformas, los flujos de riesgo descienden sobre todo hacia abajo.
A eso se suma una reducción masiva de empleos provocada por el uso de la inteligencia artificial. Künstlicher Intelligenz ausgelöst wird. Dem Bericht Mercer Global Talent Trends Según el informe Mercer Global Talent Trends 2026 de la consultora Mercer, el 63% de los directivos encuestados ven en la inteligencia artificial una oportunidad para automatizar procesos y aumentar la rentabilidad. En el extremo, la competencia puede volverse autodestructiva. Las empresas utilizan la inteligencia artificial para reducir personal, pero los trabajadores también son consumidores. Y si los ingresos que se pierden no se sustituyen, el poder adquisitivo se erosiona y con él la demanda de productos. En el lado del consumidor, Internet y las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, permiten una reacción rápida e inmediata. Esto facilita que la reacción emocional se imponga a un análisis y una valoración profunda de los temas. La respuesta guiada por la razón queda en segundo plano frente a la rapidez y la carga emocional. Wolf-Dieter Narr ya observó hace años un cambio de comportamiento de largo alcance. Consiste en una pérdida de los mecanismos individuales de reflexión y procesamiento. Los estímulos y las expectativas generan respuestas sin que la persona sea capaz de procesarlas por sí misma, de elegir o de oponerse. Con ello se pierden los criterios de control y la información. El individuo solo puede reducir la complejidad del exceso de información confiando en ella. Ya en 1979, Narr advertía del peligro de una sociedad de reflejos condicionados, más concretamente, de una sociedad formada por individuos incapaces de resistirse, que se ahogan en su propia subjetividad irrelevante y que como mucho son capaces de estallidos irracionales. Esta previsión cobra una importancia especial en la transición del neoliberalismo al capitalismo digital. Porque, como ha señalado Wolfgang Engler, en todas las sociedades que el neoliberalismo ha removido profundamente, reina una ira masiva. Una ira dirigida contra las élites del poder, que han presionado cada vez más a las personas asalariadas mediante recortes sociales, privatizaciones, liberalizaciones y el traslado de la responsabilidad por los riesgos vitales del Estado a los individuos. Cuando esa rabia, que forma parte de la lucha diaria por salir adelante, permanece mucho tiempo reprimida, la emocionalización y la manipulación de los afectos en las redes sociales se convierten en una válvula de escape. Los medios de comunicación tradicionales y muchos canales en redes sociales se dedican precisamente a eso, a canalizar y dirigir esa ira latente, porque genera clics, ventas, ingresos publicitarios y audiencia. Para que la monetización del resentimiento funcione, es necesario despertar una demanda emocional en el público. Tanto los productores como los consumidores se benefician, aunque solo sea en apariencia, unos con las cifras de clics, los otros liberando sus impulsos. Los argumentos lógicos, como dice Heinz Abels, son impotentes frente a los intereses dominados por la emoción. Incluso las personas más lúcidas se comportan como si hubieran perdido el juicio cuando una idea que se les exige aceptar choca con una resistencia emocional. Así ha surgido un nuevo modelo de explotación mediática. Ya no se basa principalmente en la información, sino en el resentimiento. En el fondo, se trata de monetizar los resentimientos. O dicho de forma más directa, convertir la generación de odio en un modelo de negocio. Esa monetización del resentimiento se da sobre todo en mercados propietarios. Plataformas como Twitter, donde casi exclusivamente se forma la opinión de las élites parlanchinas, impulsan este proceso. La brevedad obliga a la exageración y a comprimir las curvas de excitación. Joseph Ball señala con precisión los peligros que se avecinan en la economía política del resentimiento. Y es que esta economía del resentimiento refuerza el sistema de competencia. Alimenta los mercados de opinión y se fusiona con mecanismos automáticos de valoración. Crea espacios de experiencia limitados, multiplica comunidades falsas y aisladas,
privilegia figuras de autoridad plebiscitarias y transforma la inquietud provocada por los mercados globales, las fuerzas de intervención transnacionales y las dependencias económicas en fórmulas de denuncia tangibles. Fórmulas que pueden dirigirse, por ejemplo, contra los cruces de frontera de los migrantes, los burócratas europeos, los inversores codiciosos o los supuestos conspiradores del sector financiero. La crítica que fermenta en el resentimiento sigue siempre un camino policial. Investiga, sospecha y busca, frente a los procesos abstractos del sistema, objetos concretos y aparentemente responsables a los que poder culpar. Esto encaja perfectamente con los intereses de las élites del poder, que saben muy bien que la rabia que ellas mismas han provocado no debe dirigirse nunca contra ellas. Por eso fomentan, a través de la propaganda, que esa agresividad se desplace hacia enemigos internos, como los supuestos teóricos de la conspiración, la derecha o los llamados negacionistas del coronavirus, o hacia enemigos externos, por ejemplo, despertando el odio hacia los rusos y demonizando a Putin. La economía política del resentimiento favorece la movilización del miedo y una política de exclusión, de la que las élites del poder se sirven para dirigir la sociedad y como técnica de gobierno. A este concepto político pertenece también el método populista del nosotros contra ellos, que impulsa un pensamiento identitario basado en la adhesión y no en el conocimiento. Nicht auf Erkenntnisse abzielt. Los debates sobre cuestiones de fe, decía Zygmunt Bauman, no buscan el consenso, sino presentar al otro como irremediablemente sordo y ciego ante los hechos y movido por malas intenciones. En esas condiciones, la receta del éxito para los populistas consiste en mantener la rabia siempre encendida. La sintonía de los corazones se convierte entonces en una sintonía del odio. En conjunto estamos viviendo ahora una multicrisis, una especie de esclerosis múltiple del sistema capitalista, crisis de sobreacumulación y financiera, crisis del Estado Nacional, crisis educativa, crisis social, crisis de la democracia y crisis de legitimidad. El sistema capitalista, según Andrei Fursov, se enfrenta hoy a una crisis sistémica y definitiva. Fursov señala que el capitalismo es un sistema expansivo, que se extiende y al hacerlo externaliza la crisis y la explotación. Para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, el capital incorpora las zonas periféricas de extracción de materias primas y de trabajo barato. Pero con la desintegración del bloque socialista, esas zonas no capitalistas desaparecieron. Hoy, el capitalismo abarca todo el planeta. Ya no hay posibilidades de expansión. Ahora, lo que está en la agenda es la intensificación del capitalismo. Por eso la valorización del capital se intensifica a través de la explotación de 4 ámbitos. En primer lugar, el capital lanza un ataque contra la salud humana. Cada vez hay más indicios de que el virus SARS-CoV-2 procedía de un laboratorio en Wuhan, donde se investigaban armas biológicas por encargo de Estados Unidos. Los programas de vacunación generaron miles de millones para las farmacéuticas y los inversores financieros, y sirvieron para acostumbrar a la población a un estado de excepción. La clasificación del coronavirus como una pandemia peligrosa no se basó en una evaluación científica, sino que estuvo motivada políticamente. Los daños causados por una terapia génica insuficientemente probada están bien documentados, pero hasta ahora no han tenido consecuencias políticas. En segundo lugar, se está produciendo un ataque contra la reproducción humana. Andrei Fursov considera la reducción de la población como uno de los proyectos centrales de las élites. Dice que es mucho más fácil controlar a 2.000 millones de personas que a 7 u 8.000 millones. El proyecto de control de la población está financiado por las mismas estructuras que ya apoyaron el movimiento ecologista y otras iniciativas. En el Foro Económico Mundial de 2018, Bill Gates habló de los supuestos riesgos del crecimiento demográfico. El multimillonario afirmó que, en la era de la inteligencia artificial, la mayoría de las personas ya no serán necesarias para cumplir funciones sociales.
En tercer lugar, está el ataque al cerebro humano. Estamos viviendo un proceso de desracionalización y de destrucción de la razón. La destrucción del sistema educativo avanza. El aprendizaje tipo bulimia, empollar, vomitar y olvidar para los exámenes tipo test en la universidad, impide pensar de forma conectada, analizar los intereses en juego y fomenta un pensamiento fragmentado, centrado en seguir órdenes autoritarias. El alto número de niños y jóvenes con origen migrante en Europa hace imposible, en las condiciones actuales, mantener el nivel de conocimiento. La eliminación de la enseñanza politécnica de la RDA tras la reunificación alemana dificultó la integración entre teoría y práctica, y eso contribuyó a la caída del nivel educativo. Immanuel Todd señala que Rusia, a pesar de tener menos de la mitad de población, forma a más ingenieros que Estados Unidos. A esto contribuyen la economía del afecto, la guerra cognitiva de la OTAN y el trabajo del complejo de censura, que aceleran el desarrollo hacia una sociedad de reflejos condicionados. La hostilidad de todos contra todos, como dice Joseph Bogle, es el fermento de una nueva época de preguerra. Estamos viviendo una crisis de transmisión cultural, que también tiene que ver con el avance de los medios audiovisuales en la vida cotidiana y el retroceso de la escritura. Cada medio organiza la información según sus propios principios. La escritura exige linealidad y discurso. Los medios visuales, en cambio, se caracterizan por la disolución de las estructuras narrativas centradas en la palabra y por nuevas combinaciones de elementos lingüísticos, visuales y musicales. Es decir, la linealidad del medio escrito se sustituye por una lógica de asociaciones que no se basa en una narración, y que si acaso solo puede desenredarse desde un punto de vista psicoanalítico. Esta transformación mediática implica también una transformación de la información. La escritura ha sido sinónimo de una matriz de verdad que ha definido épocas y ha servido como referencia para la sociedad humana. Pero su dominio parece haberse roto en la cultura occidental, mientras que en otras, como la islámica, su importancia incluso crece. En nuestra cultura, la escritura es ya solo una forma de expresión mediática, entre otras, y no la forma de expresión que marca la orientación de la sociedad. Pero para una determinada forma de pensar y de representar, la escritura sigue siendo insustituible. Eso significa que en la actualidad, en la que los medios visuales se han convertido en los medios dominantes en el mundo occidental, la verdad tiende a quedarse en la superficie, mientras que la palabra parece volverse obsoleta. Estamos viviendo un proceso de desalfabetización. Sin embargo, esa superficie visual puede manipularse fácilmente con las herramientas de la digitalización y de la inteligencia artificial, e incluso reproducirse técnicamente. El mundo de las imágenes es un mundo postfactual, porque las imágenes, al menos desde que se usa la inteligencia artificial, han perdido su función mimética. Los hechos verificables ya no importan. Vivimos, como dice Colin Crouch, en la era postfactual. Con eso se abren de par en par las puertas al olvido y a la falsificación de la historia. El cuarto ámbito es la trituradora de sangre y huesos, el mecanismo de aprovechamiento del capital, en el que el afán de expansión y la intensificación coinciden, es la guerra. Para el capitalismo financiero en crisis, en el que la relación entre el capital invertido y el beneficio empeora, y por tanto, la tasa de ganancia cae, la guerra es una forma sangrienta de aplazar la quiebra. Si las guerras se libran con éxito, pueden conquistarse nuevos recursos y minerales, como el petróleo, el gas, las tierras raras o los suelos negros fértiles que existen en Ucrania, además de nueva mano de obra barata, nuevos mercados y posiciones geoestratégicas clave. En cualquier caso, la guerra es una especie de lavadora de dinero, donde el dinero pasa entre una avalancha de cadáveres de los bolsillos de los ciudadanos a los del capital financiero. En el fondo se destruye capital y así la acumulación original puede empezar de nuevo.
En resumen, no se trata de ganar guerras. Desde la perspectiva del capital, lo importante es que las guerras continúen, porque son enormemente rentables. Los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos no quieren la guerra. Tienen que quererla, porque si no, se derrumbaría todo el castillo de naipes hecho de especulación financiera, corrupción y blanqueo de dinero. En 2024 se estimó que el volumen del comercio de derivados superaba el cuatrillón de dólares estadounidenses, es decir, 1.000 billones, un 1 seguido de 15 ceros. Si esa burbuja estalla, provocará una ola de quiebras que obligará a vender de forma urgente los activos líquidos. Para evitarlo, hay que inyectar constantemente nuevas garantías en el sistema. Yacimientos de petróleo y gas, carbón, mineral de hierro, minerales de todo tipo, que puedan servir como objetos de especulación para futuras ganancias, y con ello, como nueva base para el comercio de derivados. El Donbass es una región muy rica en recursos naturales. Carbón, mineral de hierro, minerales clave como litio, manganeso, titanio, cobalto, tierras raras, grafito y otros metales esenciales para la transición energética. El 95% de las reservas energéticas de Ucrania se encuentran en el Donbass. Esos recursos son un incentivo importante en esta guerra. Empresas como Shell, Exxon, Halliburton y Chevron querían extraer esos recursos mediante la tecnología de fracking y exportarlos a la Unión Europea. En la guerra de Ucrania se trata sobre todo de expulsar al competidor ruso del mercado energético y de generar nuevos beneficios. Esto era urgente porque las empresas habían financiado sus inversiones en nuevas tecnologías de extracción con créditos a intereses muy altos. El banco de inversión JP Morgan estimó que la burbuja financiera en torno a la industria del fracking rondaba los 550.000 millones de dólares. Si esos bonos de alto riesgo llegaran a fallar, podría producirse un escenario similar al colapso de las hipotecas al inicio de la crisis financiera de 2008. Eso significa que es imprescindible obtener beneficios mediante las exportaciones de fracking y conseguir nuevas garantías de crédito. De eso mismo trata también la guerra en Ucrania. De eso se trató en 2003, en la guerra ilegal contra Irak, y de eso se tratará en 2026, con el ataque contra Irán. Apropiarse de los recursos, forzar la apertura de los mercados, controlar las rutas logísticas, conseguir nuevas garantías para nuevos créditos y multiplicar los beneficios en el comercio de derivados. En esta crisis múltiple se manifiestan una serie de tendencias que están transformando el capitalismo tal y como lo conocemos, vaciando las estructuras del Estado Nacional y del parlamentarismo. Sobre las ruinas humeantes del neoliberalismo y detrás de las fachadas democráticas del parlamentarismo, está surgiendo una nueva forma de dominio de las élites, marcada por una radicalización de la división de clases, la destrucción de la democracia y un irracionalismo desbocado. En la modernidad líquida, como decía Zygmunt Bauman, la mayoría asentada vive bajo el dominio de una élite nómada y extraterritorial. En una inversión sorprendente de tradiciones milenarias, hoy los grandes y poderosos muestran una preferencia por lo efímero y lo pasajero, mientras que los perdedores intentan desesperadamente mantener en marcha sus viejas cosas en casa. Distingo 6 procesos de transformación. Primero, desindustrialización y financiarización. El capitalismo en los países europeos y en Estados Unidos ha perdido en gran medida su base industrial central. Las líneas de producción se han trasladado a Asia, sobre todo a China, y en el ámbito de la microelectrónica también a Corea y Taiwán. La caída a largo plazo de la tasa de beneficio está provocando, recibiendo un crecimiento negativo. El estancamiento económico viene acompañado de un deterioro de las condiciones de vida, una creciente precarización, una asfixia ecológica y un exceso de regulación. El movimiento ecologista fue organizado por la Fundación Rockefeller y allanó el camino hacia la desindustrialización. Ninguna nueva ecotecnología es rentable por sí misma.
Todas están subvencionadas, desde los aerogeneradores hasta los coches eléctricos. El capitalismo financiero aumenta los riesgos sistémicos y es un motor de la desigualdad. Acelera la búsqueda de nuevas garantías para créditos antiguos y fallidos. La emergencia político-militar y la crisis económica coinciden. Las élites financieras buscan provocar una gran guerra europea contra Rusia, porque temen que el sistema de crédito se derrumbe si no conquistan los minerales rusos y con ellos nuevas garantías. Segundo punto, la desliberalización del mercado y la digitalización. El mecanismo central de control del capitalismo, el mercado, está pasando a manos privadas en las principales empresas del capitalismo digital. Amazon, Google, Apple, Facebook y X son el mercado. En la práctica, controlan el acceso, los productos, los precios y la información. Así, detrás de la apariencia superficial de ofertas gratuitas, que en realidad se pagan con la cesión de datos, se consolida una nueva forma de poder de mercado y también de dominación y control social, dentro del llamado capitalismo de vigilancia. La explotación se intensifica en beneficio de la industria bélica y de las grandes plataformas, mientras que la clase media queda aplastada. El capitalismo digital es un motor de explotación y está en conflicto con la democracia. Hoy en día, ningún ámbito está tan vigilado como Internet. En palabras del fundador de Palantir, Peter Thiel, ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. La digitalización permite un control autoritario de la opinión y del comportamiento, así como la manipulación emocional de preparar un nuevo conflicto bélico. En tercer lugar, la desestatización y la supranacionalización. Estamos viviendo la esclerosis de las instituciones democráticas y del sistema de partidos. El cartel de los partidos dominantes representa los intereses de los belicistas y del capital financiero, no los de la población. Como dijo André Volchek, cuanto más democrática parecía la fachada de la sociedad occidental en los siglos XIX y XX, menos poder real tenía. El poder real se fue trasladando a clubes cerrados y a estructuras supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, la OTAN, las reuniones de Bilderberg, y los centros de pensamiento controlados y financiados por Estados Unidos, como el National Endowment for Democracy, la USAID, la Brookings Institution, la Rand Corporation, la Heritage Foundation, la Atlantic Brücke y otros. Las organizaciones supranacionales desempeñarán en el futuro un papel cada vez más importante. Están quitando a la población de los estados nacionales las pocas posibilidades de participación y control que aún le quedaban, y están orquestando la agenda de guerra y represión de una élite extraterritorial. Los asuntos públicos se están privatizando. Un consorcio en torno a BlackRock y JP Morgan quiere movilizar capital privado para la reconstrucción de Ucrania. Un círculo cercano al presidente estadounidense Trump, según se dice, pretende convertir la devastada Franja de Gaza en una zona de confort para los más ricos. Cuarto punto, desdemocratización y autocratización. Con sanciones y censuras se está estableciendo una nueva forma de régimen de control. Esas sanciones son una especie de anticipo de la ley marcial y buscan acostumbrar a la población a una nueva forma de gobierno arbitrario que podría completarse con la declaración de un estado de tensión. Con eso, las élites transnacionales, corrompidas por el vínculo transatlántico, quieren estabilizar su poder mientras mantienen la fachada de una democracia. Estas élites temen perder el control, por eso ahora van con todo. Antonio Gramsci escribió que, cuando la clase dominante ha agotado su función, el bloque ideológico tiende a descomponerse, y a la espontaneidad le sigue la coerción, cada vez menos disimulada y menos indirecta, hasta llegar a auténticas medidas policiales y golpes de Estado. Este es el golpe de Estado permanente en principio, siguiendo la expresión de François Mitterrand.
Bevölkerungskontrolle und Reduzierung sollen El control y la reducción de la población buscan, a largo plazo, asegurar el dominio y el poder de las élites. A la larga, frente a un oligopolio transnacional, se perfila un sistema de dominación sobre una clase de siervos. Quinto punto, la desracionalización y la desalfabetización. La destrucción del sistema educativo, la digitalización y la guerra cognitiva de la OTAN contribuyen a la erosión de la razón. El ideal de universalidad de la ilustración y la orientación hacia el discurso racional están siendo sustituidos por un pensamiento identitario que se basa en la validez de la propia comunidad y la sitúa por encima de las demás. Eso marca la transición hacia el racismo y su forma particular, la rusofobia. Zur Infantilisierung der Politik gehören La infantilización de la política también incluye la falsificación de la historia y el intento de invertir la culpa. Con el uso de la inteligencia artificial, la obtención de información queda limitada al pensamiento dominante. El pensamiento libre se elimina y la información no deseada se oculta. Así que la inteligencia artificial no sirve para liberar la inteligencia, sino para ejercer un control administrativo del pensamiento y del comportamiento por parte de las élites. Todo esto nos lleva a una nueva era de analfabetización, al menos en las culturas occidentales, porque solo personas ignorantes, movidas por el resentimiento, se dejan arrastrar a nuevas guerras. Sexto punto. Descivilización, militarización y regreso a la barbarie. Wiederum kommen hier die Ansagen aus Washington. Una vez más, las órdenes vienen de Washington. En la 26ª reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania, el 12 de febrero de 2025, el ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, impuso una nueva división del trabajo. Los países europeos de la OTAN tendrían que asumir un papel de liderazgo en la guerra de Ucrania. Eso incluye ampliar la producción de armas, preparar a la población para un aumento del gasto militar y convencerla de que existe una amenaza por parte de Rusia. En otras palabras, esto significa que se pretende preparar a la población para la guerra generando miedo. Así que la militarización de la sociedad es, en realidad, una directriz que viene de Washington. Y cuando Ucrania esté agotada, parece que la guerra por delegación de Estados Unidos contra Rusia se extenderá a toda Europa. La destrucción de la sociedad civil y su involución a través de organizaciones no gubernamentales financiadas por el Estado, las llamadas GONGOs, es decir, Government Organized Non-Government Organizations, va acompañada de la transformación de instituciones y organizaciones sociales en correas de transmisión de las élites del poder. Juntas difunden narrativas propagandísticas que desplazan la agresión hacia determinados grupos sociales o la proyectan hacia enemigos externos al servicio de una política de división. Con expresiones como «los rusos tienen una relación diferente con la violencia y la muerte», o «los rusos son animales», y con la prohibición de banderas y símbolos rusos en los días de conmemoración. La Russofobia está en viel sterk gegenüber kein racismo por border de la mayoría. La economía del afecto y el pensamiento identitario que se ha implantado están provocando un retroceso civilizatorio hacia una especie de provincianismo movido por el resentimiento, por los instintos más bajos y por una nueva forma de barbarie. Sobre las ruinas humeantes del neoliberalismo está surgiendo algo nuevo, algo que quizá no se pueda describir del todo como capitalismo digital. Tal vez sea, como dice André Bowinkel, una tecnocracia biofascista. Las nuevas formaciones sociales suelen nacer en medio de guerras, porque salvo una excepción, la Unión Soviética, no ha habido ninguna potencia hegemónica que haya renunciado voluntaria y pacíficamente a su posición. Las potencias moribundas se revuelven, intentan agarrarse a cualquier cosa, se aferran a todo lo que pueda mantener su poder y su base económica, y en ese intento arrastran a sus vasallos con ellas hacia el abismo. La guerra en Ucrania y el ataque contra Irán son dos frentes de batalla en la lucha final de Occidente. Estamos viviendo un periodo de transición entre un mundo unipolar
y otro multipolar, entre el capitalismo neoliberal que se está agotando y un nuevo orden social que todavía está naciendo. Todo depende, en primer lugar, de si las fuerzas que buscan un mundo multipolar logran imponerse en el conflicto con el hegemón, Estados Unidos. Por ahora, no parece que puedan hacerlo por medios pacíficos, y tampoco se vislumbra una mayor democratización. En segundo lugar, será decisivo si en los países occidentales las personas recuperan su capacidad de actuar y de decidir por sí mismas para poder enfrentarse a sus élites belicistas y antidemocráticas. Para eso haría falta un frente popular por la paz y la democracia y una doble estrategia que combine iniciativas parlamentarias y también fuera del Parlamento. Pero ahora mismo no parece que vayamos en esa dirección. La mayoría de la gente en Alemania parece agotada y paralizada, como si viviera en un estado de excepción permanente y en medio de una crisis múltiple. No veo ningún signo de rebelión. Los alemanes dormitan hacia su propia ruina. En la tragedia del Rey Lear, William Shakespeare pone en boca del conde de Gloucester una frase: «Esa es la maldición de los tiempos, cuando los locos guían a los ciegos». Pero quien se enfrenta de verdad a los que promueven la guerra, acaba en el frente. Landet an der Front.